Bienvenidos buscadores un día más al canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a trabajar sobre esta pantalla que estáis viendo. Esta pantalla no es otra cosa que un mapa mental de cómo planteo yo una estrategia de investigación según el tipo de investigación que vaya a hacer y el tipo de herramientas que vaya a utilizar. ¿Y por qué creo que puede ser útil hacer un vídeo sobre esto? Por lo siguiente, porque cuando muchas veces tenemos un encargo de una investigación para un cliente o tenemos que abordar un trabajo de carácter académico, todo lo que implica la búsqueda, la recuperación, el tratamiento de los datos y las herramientas que vamos a utilizar para recuperar esos datos nos sobrepasan. Empezamos a trabajar sin ningún tipo de estrategia y sin ningún tipo de lógica. Entonces, he querido hacer a grandes rasgos lo que sería el mapa mental con el que yo trabajo. Esto es la forma en la que yo trabajo y en la forma a la que a mí me funciona. Habrá gente que trabaje de manera diferente y sea igual de eficaz o más que esta, pero lo que quiero es que tengáis claro que cuando abordamos una investigación ya de envergadura, es importante establecer unos puntos de trabajo y tener, digamos, la cabeza bien amueblada y bien estructurada para saber lo que vamos a hacer y lo que vamos a recuperar. Vamos a ir viendo punto por punto, esto sería el final, el mapa mental final, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla para que os sirva en vuestras investigaciones. Así que, dentro vídeo. Este sería el primer punto. Partimos de una base. La base es que nosotros ya hemos hecho un trabajo previo, cuando sabemos el tema sobre el que tenemos que investigar, ya hemos hecho un trabajo previo del que he hablado en otros vídeos y os dejaré enlaces en la caja de información sobre esos vídeos en los que hablo de esto. El trabajo consiste en realizar unas taxonomías, en realizar una limpieza temática de palabras claves para detectar el tema principal o el tema y subtemas principales sobre el que trata nuestra investigación. Es decir, esto ya lo hemos hecho y ya sabemos el tema o temas sobre el que vamos a investigar, los conceptos sobre los que va a tratar nuestro trabajo de investigación. Lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de datos que vamos a necesitar recuperar para la investigación sobre este tema. Los datos pueden ser de carácter numérico, de carácter cuantitativo, de carácter bibliográfico, digamos, si fuera textual, o si fueran imágenes, es decir, vemos el tipo y también el formato. ¿Por qué es importante detectar el tipo de datos con el que vamos a trabajar? Porque nosotros, una vez que hemos seleccionado el tema, debemos saber si ese tema se compone solo de material textual o necesitamos, por el contrario, buscar imágenes. Por ejemplo, si necesitamos realizar un tipo de verificación de información, lo mismo es de carácter fotográfico, con lo cual trabajaríamos solo con el formato imagen, o si nuestro trabajo se va a complementar con datos de carácter estadístico o de carácter económico. También podría ser que tengamos que trabajar con datos de carácter cartográfico, es decir, determinar lo más posible el tipo de dato que va a componer el tema. Y esto, aunque luego avanza la investigación y surgen nuevos tipos de datos, generalmente lo debemos llevar ya bastante bien determinado. ¿Por qué? Porque va a determinar mucho la fuente de información, va a determinar mucho la herramienta que yo voy a utilizar para recuperar esos datos. Si yo, por ejemplo, tengo que realizar una verificación de información de carácter periodístico en el que solo voy a verificar datos económicos, evidentemente estos dos no los voy a utilizar y sé que voy a trabajar solo, por ejemplo, con información de boletines oficiales, información de cuentas anuales de empresas, y eso va a determinar en gran medida el tipo de fuentes y el tipo de herramientas, y muchas veces serán OSINT con las que voy a tener que buscar ese tipo de datos. Por eso insisto en que esta estructura mental, este mapa mental, empieza por determinar claramente el tipo de dato que voy a necesitar. Lo siguiente que debo hacer es el origen de esos datos. Ya sé qué tipo de datos voy a trabajar, o en gran medida las características que tienen o los formatos, con lo cual eso va a determinar mucho el origen, la fuente donde se alojan esos datos. Si son bases de datos, si son, por ejemplo, redes sociales, o si son publicaciones bibliográficas, publicaciones periódicas, en donde voy a encontrar una información fundamentalmente textual. También de manera puntual voy a buscar imagen
y números, pero las fuentes de información a las que yo voy a acceder determinan en gran medida el tipo de información que obtengo, el tipo de dato que obtengo. Por eso es importante, primero, determinar el dato y, en segundo lugar, el origen. El origen determinará en gran medida la herramienta que voy a necesitar para realizar esta investigación. Y esto nos lleva a este punto. Las herramientas que puedo utilizar en una investigación, en gran medida, pueden ser herramientas de carácter que se denominan OSINT o herramientas que no son OSINT. ¿Cómo determino si voy a utilizar una cosa u otra? Todo depende fundamentalmente de dos aspectos, del tiempo y del presupuesto con el que trabajo. Muchas veces vemos herramientas que son OSINT que nos permiten obtener información de carácter, por ejemplo, administrativo o de carácter económico. Pero generalmente las herramientas OSINT que me permiten acceder a este tipo de datos, hemos visto por ejemplo páginas web en las que obtenemos información catastral de, por ejemplo, en Reino Unido, pero requiere un trabajo de búsqueda extra. Por eso, si yo cuento con presupuesto y poco tiempo, puedo utilizar bases de datos de pago que sí me dan información de carácter administrativo y económico sobre personas o sobre sociedades. Por eso está bien conocer las herramientas OSINT, pero también está bien conocer esas bases de datos donde yo obtengo ese tipo de información. El investigador, el documentalista, el periodista, todo aquel que tenga que recuperar datos e información debe tener una estructura mental como se ve en esta pantalla, es decir, saber el tema sobre el que investigo, el tipo de dato que voy a necesitar para investigar sobre ese tema, dónde está alojado ese dato. Por eso os hablo constantemente en los vídeos sobre que hay que estar todo el rato excavando, verificando y comprobando nuevas herramientas de trabajo, y muchas de ellas serán OSINT. Si yo cuento con tiempo y tengo poco presupuesto, debo recurrir seguramente a herramientas que me permitan obtener la máxima información posible con el menor coste. Estamos hablando de gente que investiga porque es su herramienta de trabajo. En la herramienta de trabajo siempre hay que tener en cuenta el coste y el tiempo. Es decir, no investigamos porque sí y por amor al arte, investigamos porque trabajamos investigando. Entonces debemos ser conscientes de que según las herramientas y el origen de esas herramientas tiene un coste u otro. Yo trabajo mucho para implementar OSINT. ¿Por qué? Porque baja mucho el coste del trabajo. Es decir, si a mí una herramienta que es OSINT, que es abierta y en gran medida es gratuita, porque no todas las OSINT tienen por qué ser gratuitas, me da la información que necesito, evidentemente la voy a utilizar. Pero muchas veces necesito que esa información esté muy bien indexada y esté muy bien organizada porque tengo poco tiempo. Entonces tengo que recurrir a bases de datos que tienen un precio, la consulta. Hay muchas bases de datos que te dan información económica de sociedades y de actividades económicas y no tienes que ir al boletín y buscar uno por uno, que es una auténtica locura. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo, pero llevaría evidentemente muchísimo más tiempo. Con lo cual, cuando investigamos, tenemos que tener todos estos factores en cuenta. Estos quizás son los más básicos. Es un mapa mental básico de cómo estructurar nuestra cabeza a la hora de abordar una investigación. Si nosotros lo estructuramos así, vamos a ganar bastante tiempo y vamos a ser bastante más eficaces a la hora de dirigirnos exactamente a donde tenemos que ir. O sea, con lo cual nos va a ahorrar tiempo y seguramente los resultados sean mucho mejores. Por eso os recomiendo que si no lo hacéis así, hacedlo de otra manera, pero siempre tened un mapa mental claro y estructurado de cómo abordáis una investigación. Según el tipo de información que necesitáis, dónde se aloja esa información o quién produce esa información. Por eso en muchos vídeos hablo de la importancia de saber dónde están esos productores de datos y las herramientas que me permiten acceder a esos datos, bien sean herramientas OSINT en el estricto sentido de la palabra o las bases de datos de pago tradicionales o repositorios de carácter académico, pero debemos saber cuáles son, dónde están y qué tipo de dato nos ofrecen para poder obtener el mejor resultado posible.
Así que aquí os dejo mi estrategia de trabajo. Espero que os ayude a la hora de estructurar y establecer una estrategia para buscar información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Os pido por favor que deis like a este vídeo si os ha gustado o dislike si no os ha gustado y comentéis por qué. Y lo más importante, suscribíos al canal. Y recordad que nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buscadores.